No se vea la Coca-Cola, que no queda ahí. ¿Qué? Que no se vea, que no queda ninguna Coca-Cola. Sí. Bueno, vamos a empezar ya. Muchas gracias por venir todos. Lo primero, esta conferencia está más destinada pues a los chavales que siempre lo hemos dicho, que la formación, o sea, la acción sin formación no vale para poco, no para nada, pero vale para poco, y sobre todo porque muchos de aquí pues sois jóvenes, lleváis poco tiempo militando, y creo que es bastante importante que a la hora de preguntaros sobre vuestras ideas o sobre cultura general, pues sepáis dar una respuesta válida y que no se quede todo eso en acción sin trasfondo. Y para eso habíamos decidido que hoy se diera una conferencia sobre rexismo porque bueno, consideramos que es un tema básico para defender nuestras propias posturas y sobre todo para tener una óptica histórica sobre lo que ha pasado, lo que pasa y lo que puede pasar, siempre en base a unos valores que por encima de todo tiene que ser el motor principal de lo que después vayamos a hacer. Y para eso pues Eduardo Núñez nos va a explicar un poco en qué consiste esto del rexismo, y espero que bueno, después de la conferencia todos sepamos defender un poco cuál es esa postura, cuál es esa cosmovisión, y no hacer el ridículo si nos preguntan algo, que a veces pues por desconocimiento suele pasar. Así que nada, te paso a Eduardo y que nos cuente. Bueno, para quien sí. Introducción, por favor. Para quien no le conozca, ¿no? Eduardo Núñez es presidente de la asociación Amigos de León de Gdel, que es una asociación de cuestiones históricas, ¿no? Pero hoy en día lo que nos va a tratar es sobre el futuro. Bueno, una breve introducción sobre el rexismo que nos ampliaría él ahora, es que el rexismo fue, por decirlo de un modo sintético, el fascismo clerical belga, ¿no? León de Gdel era belga, de Bélgica, ¿no? un país, ¿no?, al norte de Francia, y adaptó, ¿no?, todo el imaginario fascista a lo que era este país y a un momento determinado en donde los movimientos fascistas se estaban extendiendo por toda Europa. León de Gdel también fue un personaje, ¿no?, que tras la Segunda Guerra Mundial se vio obligado a ir al exilio, lógicamente, por ser, como se llamaba entonces, ¿no?, colaboracionista de los nazis. Llegaría a España, en donde pasaría aquí gran parte de lo que quedaba de su vida. Estuvo, por ejemplo, en Málaga, si no recuerdo mal, también estuvo aquí en la capital, y fallecería, si no recuerdo mal, a finales de los 80, ¿puede ser? 94. 94, bueno, la fecha exacta. Finales. Exacto. Y bueno, es un personaje realmente fascinante, ¿no?, porque consiguió mantener todo lo que creía incluso durante toda su vida, pero como vamos a ver ahora, también ahora mismo, y manteniendo ese espíritu para el futuro, ¿no?, que es lo que nos atañe aquí. Sin más dilación, vamos a dar paso a Eduardo Núñez para que nos dé la conferencia. Pues muchas gracias, David, gracias, Melissa, gracias al Hogar Social Madrid. Se me oye bien, supongo, ¿no? Sí. ¿Se me oye bien? Por invitarme a esta conferencia sobre el rexismo, que llevaba por título Rexismo y el futuro, que son dos palabras como cuando se habla de novela histórica, son dos palabras un poco incompatibles, ¿no? Si es novela no es histórica, si es histórica no es novela. Bueno, el rexismo es el pasado, no es el futuro. Es un movimiento político que tuvo lugar en Bélgica en los años 30, y por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial no ha habido una reedición, ni un neorexismo, así como se habla de neofascismo, de neonazismo y tal. Pues no ha habido un neorexismo, ¿no? Se acabó con la Segunda Guerra Mundial, con lo cual es algo del pasado. Entonces, decir rexismo y futuro son como dos cosas un poco incompatibles, ¿no? Pero claro, si no hacemos una introducción histórica sobre lo que fue el rexismo, a pesar de que solamente existió en los años 30 del siglo pasado, no podemos saber de lo que estamos hablando de cara a lo que nos puede aportar este movimiento político e ideológico para el presente y sobre todo para el futuro, ¿no? Pensando sobre todo en los jóvenes, que sois el futuro, evidentemente. Y además porque el rexismo es el movimiento creado por una personalidad que ha citado David, que es León de Gdel. No sé si vosotros, supongo que sí, habéis oído hablar alguna vez. Digo yo que será conocido. León de Gdel es más conocido que muchos otros dirigentes de aquella misma época, pero es un personaje muy polifacético, muy completo, que se le conoce fundamentalmente por su faceta militar, puesto que estuvo combatiendo en la Segunda Guerra Mundial en el Frente del Este, y luego por la faceta política, por ser el dirigente del movimiento Rex, el movimiento rexista, que era el fascismo de Bélgica. Pero tiene muchas más facetas que son muy desconocidas.
para el público general, incluso para las personas que tienen a lo mejor una mayor cultura, es un gran desconocido, lo sigue siendo, e incluso en nuestros propios ambientes, pues, bueno, quitando estas dos facetas, la política y la militar, hablar del Degrel amante del arte, o del Degrel poeta, o del Degrel, qué sé yo, el periodista, o el viajero, o el aventurero, que todo esto hizo, pues es muy poco conocido, ¿no? Pero lo más importante es el ejemplo que nos deja para el futuro. Esto es lo fundamental, porque claro, estamos hablando de una persona que falleció en el año 94, y entonces, bueno, también es hablar del pasado. ¿Qué sucede? Porque algunos dirán, bueno, ¿y nosotros qué nos importa un movimiento que se desarrolla, que nace y se desarrolla en Bélgica, que no es nuestro país, ¿no? ¿Qué nos puede aportar esto? Bueno, como digo, no se entiende el racismo si no se habla de Degrel, de la misma manera que no se entiende el fascismo si no se habla de Mussolini, o no se entiende la Falange si no se conoce a José Antonio, ¿no? Y Degrel tuvimos una gran suerte, y es que es de los pocos supervivientes de la tragedia de 1945. La mayoría de los dirigentes de los fascismos históricos no sobrevivieron al 45, acabaron encarcelados o ejecutados o asesinados, y es de los poquitos que siendo una de las grandes figuras, de los grandes líderes de aquellos años, sí sobrevivió a la guerra, y encima tenemos la suerte de que él se exilia en España. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él se exilió en España y aquí estuvo viviendo, ya no pudo volver nunca más a su país, aquí estuvo viviendo hasta su fallecimiento en Málaga en el año 94. Con lo cual, eso nos permitió a algunos conocerle personalmente, los que tuvimos la suerte de tratar con él, de conocerle, y que nos aportara, pues, durante casi 50 años, pues, todo lo que él escribió en esa faceta posterior a la Segunda Guerra Mundial, todos los libros que él escribió y su testimonio, ¿no? Lo que él nos contaba y lo que él nos aportó, e incluso sus mítines, porque además de escritor era un gran orador y dio muchísimos mítines, muchas conferencias, fundamentalmente vinculado a la organización CEDADE, que también se disolvió también por los años 90, ¿no? Y él dio muchos mítines también, incluso teniendo ya 80 y tantos años, seguía dando mítines o conferencias o charlas en aquel entonces. Es decir, ese testimonio es un valor que tenemos nosotros, porque si se hubiera exiliado en otro país, pues no lo hubiéramos conocido tan bien como tuvimos la suerte de conocerle, ¿no? Y además, bueno, pues él se terminó siendo naturalizado o nacionalizado español, con lo cual se evitó así la extradición a Bélgica que pedían las autoridades belgas desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bien, voy a hacer, como digo, una introducción histórica, después de explicar por qué tiene interés hablar más que del racismo, que es una etapa que además duró pocos años, porque el racismo como tal es del 35 al 39. Después ya viene la Segunda Guerra Mundial y ya es otra historia, ¿no? Y hay una etapa prerraxista donde también Degrel hizo cosas interesantes, ¿no? Entonces es una etapa que apenas dura 4 años, lo que es el racismo, pero es mucho más interesante conocer lo que es León Degrel desde antes y después de lo que es el racismo, que se reduce prácticamente esos 4 años que digo que van del 35 al 39. Bien, una vez explicado este interés, como digo, bueno, vamos a hacer una introducción histórica, voy a hacer una introducción histórica de quién es Degrel, de lo que fue el racismo, y después, al final de la conferencia, hablaré de lo que creo que es más importante, que es Degrel, León Degrel como ejemplo para el futuro. Como ejemplo para el futuro, ¿no? Lo que nos puede aportar, qué pautas nos dejó que pueden ser interesantes de cara al futuro. El otro día, en la reunión que estuvo Melissa del encuentro de la Asociación de Amigos de León Degrel, presentamos este libro, que es de los últimos que escribió él, que se lleva por título Llamamiento a los jóvenes europeos. El título ya es significativo, porque no se dirige a todo el mundo, se dirige a los jóvenes, y no se dirige a los españoles, o a los belgas, o a los franceses, o a los alemanes, se dirige a todos los europeos. Llamamiento a los jóvenes europeos es un título, como digo, muy significativo, y es de los últimos que le escribe, lo escribe en el año 92, apenas año y medio antes de su fallecimiento. Y luego, bueno, pues os leeré un párrafo final, lo último que él escribió en este libro, y es verdaderamente interesante porque además, cuando uno lo lee, se da cuenta de que este hombre que tenía ya él fallece con 88 años, pues tenía pues eso, 85, 86 años cuando lo escribe, aparte de que sigue recordando lo que fue la epopeya del Frente del Este y de los tiempos heroicos que él protagonizó, te das cuenta al leer este texto suyo que él era un hombre que no había perdido el contacto con la realidad. Está escrito en el año 92 y habla aquí de la guerra de Yugoslavia, de la guerra de Irak, de Bush contra Saddam Hussein, habla incluso en tono profético, de lo que él vaticina que va a ser el siglo XXI, que se va a caracterizar por descubrimientos modernos, por el empuje de los países asiáticos, fundamentalmente de China,
del empuje que va a tener también Rusia en Europa, de que una Europa fuerte y grandiosa no será posible sin Rusia. Todo esto lo dice aquí, y lo dice en el año 92, y realmente ha sido así. Es decir, él tenía esa visión del futuro, que la tuvo toda su vida, que es un don realmente muy difícil de encontrar en casi nadie, ¿no? Tener esa visión de anticiparse a lo que va a ocurrir en el futuro y además acertar, ¿no? Bien, la introducción histórica, bueno, podríamos tirarnos aquí horas y horas hablando porque es una vida de película. O sea, la vida de León de Grell es una vida para hacer una película o varias películas, ¿no? Pues una vida realmente impresionante, ¿no? Estuvo en un montón de ocasiones al borde, se salvó de milagro en un montón de ocasiones, y son unas circunstancias que se van dando a lo largo de su vida donde milagrosamente salva el pellejo, ¿no? Afortunadamente, y gracias a eso pues nos pudo aportar su testimonio, ¿no? Él nace en Bouillon, es un pequeño pueblo que está en Bélgica, muy cerca de la frontera con Francia, en las Ardenas, que era de donde era Godofredo, el famoso que dirigió luego las cruzadas en la época medieval. Godofredo de Bouillon, pues hay una fortaleza, hay un castillo donde vivía este Godofredo de Bouillon, que tenía como arquetipo, como modelo de Grell, era de allí también, y es un pequeño pueblecito rural, ya digo, cerca de la frontera con Francia. Él nace allí en 1906, el 15 de junio del año 1906, tuvo una infancia pues feliz, lo que es en un pueblecito rural de aquellos años, imaginaros, ¿no? Pues donde su padre era cervecero, fabricante de cerveza, una familia muy católica, su abuelo materno, el padre de su madre, también era muy católico, venían de Acción Católica, igual que su padre, y entonces, digamos, el interés, la inquietud política le viene por ahí, por su padre y por su abuelo materno, el padre de su madre, ¿no? Habían sido también de Acción Católica, como digo, era una familia muy, muy católica. Eran ocho miembros en su familia, en aquella época tenían casi todo el mundo muchos hijos, todo el mundo se conocía, y bueno, pues hacía las travesuras propias de un chaval de aquella época, ¿no? Como relata aquí muy bien Robert Brasillac, el famoso poeta francés al que conoció en el año 36, en este librito que lo he traído para cederlo a vuestra librería, para donarlo a vuestra librería, que es un libro donde está escrito en el año 36 por el poeta francés Robert Brasillac, que sería fusilado en el año 45, y donde narra la experiencia del conocimiento que tuvo directo con León de Grell, que conoció personalmente y con el que se... Y entonces, bueno, pues aquí narra también su infancia, como os comentaba, y sus primeras inquietudes, ¿no? Él comienza ejerciendo un poco de periodista, aunque realmente él había estudiado la carrera de Derecho en la Universidad de Lovaina, previamente había estudiado en los jesuitas, con lo cual él tenía una formación muy católica. En la universidad había ya formado parte de una asociación católica, de Acción Católica, y entonces él se vincula, le viene esto, como digo, fundamentalmente de su padre, con un partido en Bélgica que era el Partido Católico, se llamaba así, Partido Católico, y entonces los católicos eran practicantes, no como ahora, ¿no? Que ellos vivían su fe católica de una forma mucho más sincera, más intensa que ahora, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya desde entonces, cuando estudia Derecho en la Universidad de Lovaina, va adquiriendo esa inquietud política y se va vinculando al Partido Católico, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que era una persona muy inquieta. En los años 20 o finales del 29, por ahí 30, él se coge y se va a México, porque se entera que el gobierno mexicano, que era un gobierno masónico, estaba desatando una persecución religiosa contra los católicos, que son las famosas cristiadas, ¿no? La guerra de los cristeros, y estaban asesinando en México a los católicos, los estaban pues, masacrando, ¿no? Él se entera de esto, le impresiona mucho esa historia y se va pues como una especie de reportero allí, coge un barco que sale de su país y bueno, pues en solitario emprende una aventura en la que se va en barco hasta México, con 20 y tantos años, ¿no? Y se mete en el ajo de lo que ella que era aquella masacre, y conoce directamente a los cristeros. Le impresionó muchísimo cómo vivían la fe católica y el grito que tenían los cristeros de Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esto a él le impresiona mucho, y a su vuelta, después de la guerra de los cristeros, él viaja a Canadá, a Estados Unidos, creo que tiene una faceta de aventurero y de viajante muy importante antes de la guerra. Y después, cuando vuelve a Bélgica, bueno, pues cuenta todo esto. Incluso se lleva documentación, se lleva fotos que había hecho, todas estas cosas se las cuenta en la editorial católica del Rex, que él se hace con esa editorial en los años también 30, principios de los años 30, se hace con esa editorial y con el periódico, ¿no?
que estaba vinculado entonces al Partido Católico. Y empieza así, con una editorial y con un periódico. Luego se llamó El Rex y luego el Le País Real, que es el País Real, ¿no? Y empieza, pues eso, una faceta, digamos, de periodista, que es como empezó Mussolini, ¿no? Cuando se desvincula del Partido Socialista, él había dirigido el periódico Avanti, y después lo primero que hace Mussolini es un periódico que es Il Popolo d'Italia, un periódico. Empieza como periodista, porque en aquella época no existía la televisión, había radio, pero no había televisión. Entonces, fundamentalmente, los medios de comunicación eran la prensa, los periódicos. Y empieza así. Y entonces él se vincula con el Partido Católico, y bueno, pues él ya destaca por su carisma, por su liderazgo, por su oratoria, y fundamentalmente se arriman a él los jóvenes. Tuvo siempre más éxito entre los estudiantes que en el mundo obrero, aunque él siempre quiso acercarse a la clase obrera, pero la realidad es que tuvo mucho más seguimiento por parte de los estudiantes, de los jóvenes estudiantes, o universitarios o no, pero estudiantes, que por parte del mundo obrero, ¿no? Y bueno, pues él se va acercando la gente joven hacia él, y entonces, bueno, pues él va intentando reformar desde dentro el Partido Católico de una forma un poco más juvenil, más radical, sin perder en ningún momento su fe católica, como digo, y lo que se encuentra es una oposición por parte de este partido, de la dirección del partido, contra él. Y lo que es más grave, por parte de la Iglesia Católica y del cardenal, el arzobispo de allí de Bélgica, que tenía una auténtica fobia en contra de Degrelle, y llega incluso en todas las elecciones que después va a haber, las elecciones donde se presenta su partido, que luego será el Rex, siempre pidiendo el voto a los católicos en contra de Degrelle, que votaran a su adversario, pero que no votaran a Degrelle, ¿no? Claro, en aquella época esto a los católicos que vivían la fe, porque eran practicantes, no como ahora, como digo, les creaba un problema de conciencia. Claro, si la cabeza de la Iglesia nos está diciendo que no votemos a este hombre, eso tenía una influencia muy importante para los católicos belgas, ¿no? Hay que decir realmente que Bélgica no era un país propenso a extremismos ni a radicalismos, por lo tanto, no hay que extrañar que ninguno de estos partidos fuera muy radical, porque, bueno, en otros partidos sí que es verdad que todos los partidos eran más radicales, pero en Bélgica no era así. Tenía en contra, además de Degrelle, varias cosas. Por ejemplo, el hecho de ser valón. ¿Qué sucede? Pues que Bélgica es un estado artificial que se crea en el año 1831, que tiene muy poco tiempo, desde el siglo XIX. Es una creación fundamentalmente de Inglaterra para crearle un estado tapón a Francia, y se hace desgajando Flandes del sur de Holanda. Y eso se une con la comunidad francófona, que es Valonia, que son los valones. Es decir, se unen de forma artificial dos comunidades etnoculturales, étnico y culturales, muy diferentes, completamente diferentes, que son los valones, que es la parte francófona, que tiene frontera con Francia, de donde era Degrelle, y la Flandes, que es la parte más cercana, que tiene frontera con Holanda, y además con un idioma muy diferente, que es el flamenco, que es muy parecido al holandés. Los flamencos siempre han sido muy recelosos, muy contrarios a la influencia francesa. Ellos siempre se han sentido, lógicamente, más germánicos, y por lo tanto esa unión artificial de dos comunidades tan diferentes pues siempre creaba problemas. Entonces, bueno, pues esa es la situación con la que él se encuentra, ¿no? Además, se da el caso de que Bélgica había sido invadida por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial y va a volver a ser ocupada de nuevo por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Dos circunstancias que también dificultaban el entendimiento que siempre defendió Degrelle entre todos los pueblos de Europa, como también Robert Brasillach, por cierto, siendo francés y siendo Francia también ocupada por los alemanes, siempre defendió ese entendimiento con Alemania, ¿no? Quizás porque tenían esa visión de futuro que decía antes, de anticiparse a lo que era la necesidad de una unidad o una unificación europea y pensar en términos europeístas. Esta es una de las grandes aportaciones que nos dejó Degrelle, el europeísmo, es decir, el superar el chauvinismo, que era muy propio después de la Primera Guerra Mundial, estos odios, estos nacionalismos chauvinistas entre los diferentes estados europeos, como consecuencia, como digo, de la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente el odio franco-alemán, un odio absolutamente feroz por ambas partes. Entonces, esto había que superarlo, había que llegar a una reconciliación no solamente entre Francia y Alemania, sino entre todos los pueblos de Europa, y tener esa visión de futuro de que o avanzamos hacia una unificación europea o todos vamos a acabar desapareciendo. Tener esa visión de futuro en aquel momento era muy difícil, porque ya digo, los nacionalismos que había en todos los países europeos eran unos nacionalismos decimonónicos, chauvinistas, muy xenófobos, muy de odio al extranjero,
en todos los países, ¿eh? En Francia, tremendo, ¿no? En Alemania, pues también era así, eran pangermanistas, ¿no? En Flandes también, los flamencos también pensaban en términos pangermanistas. Dicen, nosotros somos germanos, no queremos saber nada con la influencia francesa ni con los valones, ¿no? Y claro, estos odios no se podían superar en poco tiempo. Esto costó mucho tiempo el superarlo, ¿no? Y de hecho no se consiguió empezar a hablar de Europa de una forma sincera y auténtica hasta mediados o finales de los años 40, ya durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, como decía, bueno, pues en el Partido Católico empieza a haber una posición incluso por parte de la Iglesia Católica en contra de Degrelle. Y Degrelle, bueno, pues eso le dolía mucho, porque él era un ferviente católico, convencido, nunca perdió su fe, y pese a ello, como digo, y lógicamente esa influencia sobre los católicos belgas, pues iba en contra suya. Entonces, bueno, llega un momento en que la situación es insostenible, se produce un congreso en el partido al que él asiste, él se enfrenta al dirigente de ese partido, que era un ministro en aquel momento, no recuerdo ahora mismo el nombre, y le interrumpe su discurso, le llama corrupto, y porque realmente lo era un corrupto, y entonces, bueno, pues esa denuncia de la corrupción política en su partido ya le lleva a una situación de ruptura. Entonces el partido rompe con él, y él rompe con el partido, se sale del partido, y entonces rápidamente coge a los más jóvenes, a su equipo de colaboradores, y los pone a organizar un nuevo partido. Y ese nuevo partido va a ser el Rex. Con lo cual pasa así de la militancia católica, de ser un católico militante, que había surgido como Acción Católica, como fue el caso de, por otra parte, de Onésimo Redondo, aquí en España, muy parecido también, que eso había surgido también, empezó en Acción Católica, evolucionando a la creación de un nuevo partido, que en un primer momento pues, podía ser lo que decía David, un prefascismo clerical, pero que esto va a evolucionar ya a lo que es un partido fascista, como los que había en el resto de Europa en aquellos mismos años, en los años 30, que es lo que va a ser el Rex, ya fuera, como digo, del Partido Católico, con el cual rompe, ¿no? Y el Rex, bueno, pues se crea con este equipo de colaboradores, crean un programa, este programa lo presentan en el año 36, que va a ser el gran año de Degrelle. Ya digo que el rexismo, fundamentalmente la etapa rexista, va del 35 al 39, son 4 años, lo que se puede considerar como la etapa rexista. El gran año de Degrelle es el año 36, está a punto de llegar al poder por las elecciones que hubo en el año 36, consiguió 21 diputados, llega a tener al principio un 12 y luego hasta un 19% de los votos. Tenía mucho más votos, lógicamente, en la zona francófona, en Valonia, como es lógico, que en Flandes, pero Flandes también se presentaba y también tenía seguidores, aunque menos, pero también, ¿no? También un Rex en Flandes, ¿no? Y él llega a un acuerdo, además, con el partido... Bueno, lo que sucede es que en Flandes había 2 partidos con 2 dirigentes nacionalistas flamencos. Uno era la Liga Solidarista Nacional de los Países Bajos, que dirigía Joris van Severen, y otro partido era el VNV, que en flamenco es un nombre muy raro, que dirigía Staff de Klerk. Son los 2 grandes partidos flamencos, o sea, un poco el nacionalismo flamenco estaba extendido en estos dos partidos con estos 2 líderes, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenían sus diferencias, porque uno era más, digamos, pangermanista, más partidario de una unificación con todo el mundo, con Holanda y todo el mundo germánico, y el otro era, pues, más antisemita, o sea, total, ¿no? Sí, tenía sus diferencias y, bueno, pues por eso existían nosotros. Degrelle llega a un acuerdo con ambos, con estos partidos, y ese acuerdo en algún momento se interrumpe, luego se vuelve a reanudar, pero la intención era un acuerdo de colaboración, de colaborar. Bueno, nosotros dedicaros a los nacionalistas flamencos a reivindicar la autonomía o el autogobierno para Flandes, y nosotros nos dedicaremos más al tema de luchar, bueno, pues por Bélgica, ¿no? Se llega a un acuerdo de colaboración, como digo, que aunque tenían sus diferencias, pues es importante el colaborar en la medida de lo posible, porque les unían también muchas cosas, ¿no? Entonces, Degrelle, como digo, surge de una escisión del Partido Católico, por eso tiene esa primera, como decía David, esa primera raigambre clerical, como decía David, pero luego se da esa circunstancia que decía de que el clero es muy contrario a Degrelle, ¿no? Decía que el cardenal de allí, de Bélgica, tenía una auténtica fobia contra él y decía que era un peligro para Bélgica y un peligro para el catolicismo, ¿no? Por lo cual, esa paradoja pues se da. Y entonces el Rex evoluciona, pues, de ser, lo que decía David, un partido que surge así de esa forma, a un partido, como decía, claramente fascista, ¿no? Con todas las características propias de los fascismos históricos de aquellos mismos años. Y Degrelle empieza a tener más protagonismo como líder político y llega a entrevistarse con
de aquella época, aparte de lo que he mencionado del escritor francés Robert Brasillac. Él conoce a otros dirigentes y luego pues, más adelante se llega a entrevistar pues, con muchos de los más importantes de la época, ¿no? Va avanzando políticamente, electoralmente, y él tiene como norma llegar al poder de una forma legal. Es decir, cuando se le ofrece la posibilidad de dar un golpe de Estado, él siempre la rechazó. Él no quería ser un golpista. Él quería llegar ganando unas elecciones. Estuvo a punto de conseguirlo, y además siendo muy joven, pero no lo consiguió finalmente, ¿no? Porque además todos los partidos, incluido el Partido Católico, hacían frente común. Un poco es lo que le pasa ahora al Frente Nacional francés, pues ya no es nada nuevo, también sucedía con el Rex, ¿no? Todos los partidos hacían frente común en contra de él, y por eso pues no consiguió tampoco el llegar al poder o al gobierno mediante unas elecciones. Así ya digo que tuvo una gran fuerza política y electoral, que tuvo, pues eso, llegó hasta tener 21 diputados y, bueno, pues tuvo una fuerza muy considerable, ¿no? Y, bueno, pues en esas circunstancias van pasando los años, ya digo, va del 35 al 39 y llega un momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial. Estalla la Segunda Guerra Mundial y eso va a cambiar por completo, radicalmente, la evolución que él llevaba. Él, en ese momento, su obsesión es mantener neutral a Bélgica, defender la neutralidad y tratar de que se vuelva a producir la carnicería que fue la Primera Guerra Mundial. Durante medio año, además, desde que comienza la Primera Guerra Mundial, se niega a una colaboración con los alemanes. Es más, en el momento en el que en 1940 los alemanes, bueno, primero las tropas anglo-francesas ocupan Bélgica, en un primer momento cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, y después va a ser los alemanes los que van a ocupar Bélgica. Cuando entran los franceses en Bélgica, le detienen a De Grelle y a este otro dirigente nacionalista flamenco, Joris van Severen, que he mencionado antes, los llevan a un campo de concentración en Francia, en 1940, y en ese campo de concentración fusilan a van Severen. Los soldados franceses fusilan al líder nacionalista flamenco que se llamaba van Severen. Y en ese mismo campo de concentración francés estaba De Grelle. ¿Cómo se salvó? Es una de estas formas, uno de estos hechos que hacía yo que milagrosamente salva la vida. No le fusilaron. Lo podían haber hecho perfectamente. Ya previamente, cuando estuvo en la revuelta de los cristeros en México, también tuvo situaciones en las que se lo podían haber cargado porque él estaba viviendo con ellos y a los cristeros los estaban masacrando. Pero en esta ocasión, como digo, cuando está en el campo de concentración francés con Van Severen, a Van Severen ejecutan y a él no. De hecho, en Bélgica le dan por muerto. Cuando acaba en un campo de concentración y le dieron por muerto. Y al cabo de un tiempo, pues él regresa a Bélgica y vuelve a retomar otra vez las actividades políticas como dirigente del Rex, ¿no? Y posteriormente, como digo, van a ser, por una cuestión fundamentalmente estratégica, los alemanes los que van a ocupar Bélgica y posteriormente Francia, también en el año 1940. Cuando se les acusa de colaboracionismos, también le pasó a Robert Brasillac, es un caso muy paralelo, es una auténtica injusticia, porque hay que decir, lo mismo también se le podía decir de Robert Brasillac y de muchos franceses, que ellos se oponen a la ocupación alemana y no se oponen solamente de palabra, se niegan a colaborar con las autoridades alemanas de ocupación e incluso muchos resistas se enrolan en el ejército belga, como hizo también Robert Brasillac en el ejército francés, para luchar contra los alemanes y muchos murieron así. Resistieron 18 días al empuje del ejército alemán, Alemania ocupa Bélgica y, como digo, después Francia, y durante medio año no hay ninguna colaboración de los rexistas con los ocupantes alemanes. Pasa el tiempo y De Grelle, con esa visión de futuro que la caracteriza, se da cuenta de lo mismo que Robert Brasillac. Es decir, bueno, esto es una guerra civil europea y aquí se nos está planteando una cuestión, un dilema. Como belga o como francés, en el caso de Brasillac y de tantos otros, yo tengo que luchar contra los que nos han ocupado, como patriotas, diríamos, ¿no? Pero claro, esto es una guerra ideológica. Y mi ideología me dice que mis amigos, mis aliados son los alemanes, no mi gobierno, ¿no? Entonces ahí se les plantea, tanto en Francia como en Bélgica, se plantea ese dilema, esa disputa, ¿no? Y entonces, ¿qué prima más, no? Y entonces, bueno, pues prima más lo que se considera, claro, para eso hay que tener esa visión que decía yo de futuro, europeísta, ideológica, por encima del chauvinismo, del nacionalismo chauvinista, prima el factor ideológico. Es decir, bueno, vamos a dejarnos de aquí, lo que importa de cara al futuro es llegar a una unificación europea, y hoy día quien representa el nuevo orden en Europa es Hitler. Entonces hay que estar con él.
Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, de Grell decide colaborar con las autoridades alemanas. El rey de Bélgica, que era Leopoldo III, que fue el padre luego de Balduino, también no se exilió a Londres, como lo hizo el gobierno belga, sino que se quedó en Bélgica. Y bueno, esto luego le costó, porque luego al final de la Segunda Guerra Mundial le van a quitar, y Bélgica, que era una monarquía, pues fue destituido y tuvo que abdicar en su hijo Balduino, ¿no? Porque, simplemente por eso, porque no se había ido al exilio a Londres, el rey Leopoldo III de Bélgica. Bien, pues entonces en la Segunda Guerra Mundial, como digo, el Reich se va a encargar, digamos, de dirigir Bélgica, ¿no? En colaboración con los alemanes y luego los nacionalistas flamencos en la parte de Flandes. Y llega el año 41 y se produce la Operación Barbarroja. Entonces, rápidamente ve la ocasión de nuevo de Grell, él quiere ser protagonista, no quiere perder la oportunidad de ser protagonista en esos acontecimientos históricos, y rápidamente él enrola la Legión Valoni, la Legión Valona, de voluntarios, que se va a encuadrar en la Wehrmacht, en el ejército alemán, igual que la División Azul, igual, en la Wehrmacht, ¿no? Y entonces él se pone al frente de esa Legión Valona, le ofrecen ser oficial y él se niega a ser oficial porque él quiere ir como soldado para compartir los mismos sufrimientos y las mismas inclemencias que sus camaradas, porque el 90% de los voluntarios de la Legión Valona van a ser rexistas, ¿no? Y va a combatir al frente del Este, que como sabéis fue el frente más duro y más brutal de toda la Segunda Guerra Mundial. Y es así, y bueno, pues comienzan los combates, él rápidamente va ascendiendo por méritos de guerra, no por otra cosa, sino por méritos de guerra, pasa a ser teniente, a ser oficial, y continúa con su actividad política al mismo tiempo que su actividad militar, y llega un momento en el año 40, no sé si fue el 44, en el que él tiene una muy interesante reunión de 2 días con Himmler, el Reichsführer de las SS, donde le ofrece crear una división en las Waffen-SS, salirse del ejército alemán, de la Wehrmacht, y entrar en la división SS. Y entonces lo que hace de Grell con Himmler es pactar o negociar, no someterse, y le pone sus condiciones. Y claro, un país tan pequeñito como Bélgica, Himmler, si hubiese sido prepotente, le hubiera dicho, no, perdona, o sea, aquí quien manda soy yo y tú obedeces o obedeces sí o sí. No, de Grell, ya digo, tuve una reunión con él durante 2 días en un viaje que hicieron en tren y le pone sus condiciones. Y sus condiciones son fundamentalmente 2. Nosotros hablamos francés y queremos que se respete nuestra lengua. Y por otro lado, somos católicos y queremos que se respete nuestra religión y que tengamos nuestros capellanes en el frente del Este. Himmler no puso ningún inconveniente y entonces se forma primero una brigada que va a estar encuadrada dentro de la división SS Viking, donde había un montón de nacionalidades al final de la guerra en esa división, y después la brigada se convierte en división, que va a ser la división, la 28 Panzergrenadier División Waffen-SS de los varones. Los flamencos tenían otra unidad aparte, tuvieron otra división. Es decir, el nacionalsocialismo diferencia las etnias y por lo tanto no hubo una división belga. Hubo 2 divisiones, una la valona y otra la flamenca. ¿Te das cuenta? Eran 2 divisiones, no una. Se diferenciaban. Y entonces, bueno, pues él llega por méritos de guerra, nada menos, primero oficial, después comandante, jefe de la división, y acaba la guerra siendo nombrado por Hitler Reichsführer de toda, digamos, de Bélgica y de la zona francófona, y general de las Waffen-SS, nada más y nada menos, ¿no? Llega a conseguir las mayores condecoraciones del ejército alemán, siendo no alemán, incluso después del cerco de Cherkasy, donde fueron cercados, consigue la Cruz de Hierro, las máximas condecoraciones, las hojas de roble, etcétera, etcétera. Cherkasy estaba en Ucrania, donde estuvieron combatiendo, fundamentalmente en Estonia y en Ucrania. Fijaros qué vida y qué convencimiento ideológico que estando en el frente del Este, combatiendo en Estonia o en Ucrania, coge un tren y se va desde el frente del Este hasta París para dar un mitin en el año 44. O sea, deja el frente y se va a París a dar un mitin en el año 44 dirigiéndose a los franceses para llamarles a que todo el mundo francófono se una a esa común cruzada contra el bolchevismo, ¿no? En el año 44. Y después vuelve otra vez al frente, a Estonia. O sea, que seguía compaginando su labor política con su labor militar en un frente tan brutal como fue el del Este, ¿no? En la estepa rusa. Muchos de sus hombres también son condecorados con la Cruz de Hierro, después de ser cercados en Cherkasy. En el año 44 está en Estonia y en el año 45 termina en Pomerania. Después vuelve a Alemania, al final de la guerra,
pasa a Dinamarca. Muchos rexistas van a huir, igual que muchos franceses, van a huir a Alemania cuando entran los aliados. Y de ahí pasa a Dinamarca de Grell y de Dinamarca pasa a Noruega. Llega al final de la guerra y el último día de la capitulación él intenta, no se niega a rendirse y trata de coger un submarino, porque cuando Alemania capitula, Japón no había capitulado, quiso coger un submarino en Noruega, está en Oslo, el día de la capitulación él se encuentra en Oslo, en la capital de Noruega, y irse a Japón para continuar la guerra. Como no había ya ningún submarino disponible en aquel momento y Alemania había capitulado, pues ya no le quedaba otro remedio que emprender la huida y bueno, pues ahí se produce otra vicisitud curiosa. Después de sobrevivir al frente del Este con 62 combates cuerpo a cuerpo, ahí es nada, en fin, es una vida, como digo, de película. El día de la capitulación coge por la noche un avión abandonado que había pertenecido al ministro Albert Speer, un Heinkel alemán, con un piloto alemán y con un oficial de enlace belga. El día de la capitulación, el 8 de mayo del año 45, coge ese avión y de madrugada, de noche, porque ese avión tenía una esvástica, una cruz gamada bien visible, coge el avión y viene a España. Por eso tuvieron que volar de noche, ¿no? Naturalmente tiene que esquivar los fogonazos de las baterías antiaéreas, tuvo que bordear París para no pasar por encima, y a la altura de Burdeos se queda sin combustible. Se queda sin combustible. Entonces, imaginaos que un avión que son un viaje de más de 2.000 kilómetros, entonces empieza a planear, a perder altura, y el avión se estrella en la playa de la Concha de San Sebastián. Se salva la vida de nuevo de milagro, ¿no? Milagrosamente, después de estrellarse el avión, salva la vida de milagro, eso sí, con el cuerpo completamente destrozado, con 5 fracturas en los brazos y en las piernas, y es hospitalizado en el Hospital Militar General Mora de San Sebastián. Allí va a estar 1 año y medio hospitalizado, estuvo al borde de la muerte, digamos, recomponiéndose de sus heridas. Se dedica a escribir poesía, fundamentalmente inspirado por Santa Teresa de Ávila, y va a estar escondido aquí durante muchos años sin poder, lógicamente, las autoridades españolas tratan de protegerle. Las autoridades belgas piden la extradición. Aquí en España intentaron en varias ocasiones secuestrarle, es condenado a muerte al final de la guerra, es decir, si lo hubieran cogido lo hubieran ejecutado, indiscutiblemente, porque digo, fue condenado a muerte en rebeldía. Como no consiguen cogerle, esto lo hicieron con muchos rexistas, la represión en Bélgica no tuvo tantos muertos como en Francia o en Italia, donde fue mucho más sangrienta, pero también hubo ejecuciones sumarias, hubo asesinatos, hubo encarcelamientos, y entonces la emprendieron con muchos rexistas contra sus familiares. A sus padres los encarcelan, mueren en la cárcel. A un hermano suyo que se llamaba Eduardo, como yo y como su padre, que era farmacéutico y nunca se había metido en política, le tirotearon, lo mataron a tiros, nunca se había metido en política. A una hermana también, a su cuñado también, los encarcelan. Tenía una hija de 8 meses, la llevan a un centro de corrección de menores y les separan de su madre, que era la mujer de Rondevel, que también la meten en la cárcel, de la cual salió al cabo de 6 años muy enferma ya. Es decir, digamos que se vengan con su familia como hicieron con otros dirigentes rexistas, ¿no? Y entonces comienza, después de la Segunda Guerra Mundial, el largo exilio en España. Durante muchos tiempos tiene que estar escondido, tuvo, ya se puede decir, muchos intentos de secuestro por parte, ya no solamente de los partisanos comunistas de Bélgica, sino del Mossad, de estos que tenemos aquí al lado. En los años 60 intentaron en varias ocasiones secuestrarle, cosa que si hubieran logrado, evidentemente, pues hubiera acabado como acabó Eichmann, ¿no? Hubieran hecho un sucedáneo de juicio y lo hubieran ejecutado, evidentemente, ¿no? Afortunadamente, de esos planes e intentos que hubo en los años 60 de secuestrar y de raptarle por parte de estos que tenemos aquí al lado, fueron desbaratados por la policía española, afortunadamente, y entonces, bueno, pues consiguió, estuvo, ya digo, mucho tiempo escondido en muchos sitios, consiguió el sobrevivir, ¿no? Se hizo una ley en Bélgica específicamente para él, se llamó Lex de Greliana, para que no prescribiera esa condena de muerte que tuvo contra él, que se prolongó hasta el año 74. Y finalmente, bueno, pues él consigue la nacionalidad española, se naturaliza y nacionaliza español, y de esa forma ya, por fin, Bélgica lo considera un extranjero y ya renuncia a extraditarlo. ¿Qué sucede? Que de Grell, bueno, podía haber dicho, yo ya cumplí con mi deber,
hice mucho más que lo que puede hacer nadie, voy a tener una vida plácida, me voy a retirar, creo que me lo he ganado y voy a retirarme de todo, ¿no? Y no, él lo que decide es continuar la lucha, ya no en el frente, lógicamente, porque la guerra se había perdido, y se había acabado y se había perdido además, con la derrota militar del 45, pero continúa la lucha de otra forma, escribiendo y hablando. Pese a que eso le podía perjudicar, porque ya digo, si a él le extraditaban, lo que le esperaba era una condena de muerte. No le esperaba una pena de cárcel, le esperaba una condena de muerte. Y en ningún momento, cuando se le pidió la colaboración, puso ninguna pena. Es decir, no, es que esto no me conviene. Esto lo digo, ahora vamos a ir ya avanzando hacia la parte final de la conferencia, el ejemplo de cara al futuro. ¿Cuántas veces la gente no se compromete por es que me ha dejado, es que la novia, es que mi madre, es que mi padre, es que mi familia? Bueno, aquí tenéis el caso de esta persona. Por eso digo que la utilidad que tiene fundamentalmente, bueno, esta persona, este héroe, ¿no? Es el ejemplo para el futuro, de cómo ante una situación muchísimo más hostil, más adversa, más peligrosa, en ningún momento puso ninguna pega para seguir colaborando y continuando la lucha por otros medios, escribiendo y hablando fundamentalmente y siendo ese ejemplo y el testimonio que nos contó todas las vivencias que había tenido de ser uno de los poquísimos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y así fue. Él estuvo, digamos, implicado en la lucha política e ideológica, fundamentalmente vinculado a la organización CEDADE, escribiendo en su revista, escribiendo un montón de libros, concediendo entrevistas también para varias televisiones. Incluso es memorable aquella entrevista que tuvo en el programa La Clave que dirigía José Luis Balbín, que ya un programa de los que ya no sería impensable que tuvieran lugar, y no se esconde. Ya digo, dio varios mítines, varias conferencias en los locales de CEDADE, en Madrid, en Barcelona, en los años 80, etc., ¿no? Y así va evolucionando su vida y bueno, pues llega al final de su vida y es cuando escribe este llamamiento a los jóvenes de Europa que os decía, y que al final de la conferencia os leeré el párrafo final porque creo que es ilustrativo. Y con esto termino la introducción histórica y paso a lo que creo que es más importante, que es el ejemplo del futuro. Esta parte sí que la voy a leer porque me parece más importante. Como hemos visto, la personalidad de Grell es polifacética, tiene muchas facetas, él lo ha dicho, y en una misma persona pues está el periodista, el dirigente político, el militar, el nacionalsocialista, porque él evoluciona, lo hemos dicho antes, del rexismo o del fascismo belga al nacionalsocialismo, termina siendo un convencido nacionalsocialista, liderando lo que era la vertiente más europeísta en aquel momento, que fue la que germinó en las Waffen-SS, que es donde germinó la idea de la Europa de las patrias carnales, como él lo llamaba, que era la Europa de las etnias. Su faceta en el Frente del Este, su faceta como católico convencido, como aventurero de novela, la etapa del exilio, la faceta de escritor, de orador, de persona, como digo, amante del arte, el revolucionario. Todas esas facetas son importantes y todas esas facetas, en todas ellas destacó. Claro, de cada una de esas facetas podríamos poner muchos ejemplos, porque ha habido muchos dirigentes políticos, ha habido muchos militares importantes, ha habido muchos oradores importantes, ha habido escritores importantes, tan buenos o mejores que él, ¿no? Pero que una sola persona reúna todas esas facetas y haya destacado en todas ellas, yo solamente conozco la de él. Solamente quizás hay un ejemplo mucho más impresionante, que es el de Rudolf Hess, ¿no? Pero son, junto con Hess, los dos grandes ejemplos que nos han quedado de cara al futuro, ¿no? Y es un compendio, además, de lo que debe ser nuestras ideas de cara al futuro. Especialmente en una época como la que vivimos, tan lamentable, donde nos encontramos muchas veces a seres o a personas pues, gamberros, descerebrados, gente pues, con una absoluta falta de ética o de estilo, los Hollywood nazis que decía Colin Jordan, esos nazis Hollywood que no tienen ni ética ni estilo, ¿no? Entonces, esa es la importancia de ejemplos como el de Grell para evitar estas cosas y ir por el camino correcto, ¿no? Como digo, hubo varios personajes que pudieron igualarle en cada una de esas facetas en los años 30 y 40, pero su heroísmo, que englobe todas esas facetas, solamente existe la de él, la que reúne todas esas facetas, ¿no? Y luego además el haber luchado contra todo y contra todos, el haber sido perseguido, el haber sido condenado y el haber superado todos esos escollos, digamos, ¿no? Pero además él era una persona normal, es decir, él luchó contra corriente, pero un hombre que tenía familia, que
que superó todos esos vaivenes de la historia y que sí, era el héroe normal, llevando una vida normal. Una persona además cercana, sencilla, que no se le había subido a la cabeza ni el haber llegado a ser un general de las Waffen-SS, que cuando uno le visitaba pues se encontraba con un ser absolutamente sencillo, absolutamente cercano, amable, afable, simpático. Es decir, todo eso también hay que destacarlo, ¿no? Esa faceta, digamos, además el sentido del humor, no era el típico, digamos, el general así de estos hipernacionalista que te mira por encima del hombro, que te dice, bueno, ¿tú qué me vas a contar? Nada de estas cosas, ¿no? Sino todo lo contrario. Bien, es el héroe de la normalidad y de la sencillez, ¿no? en su faceta humana. Y como digo, en el futuro será preciso contar ejemplos de este tipo en la lucha heroica y al mismo tiempo sencilla y familiar, a la vez que entregada, más que los recuerdos del pasado, por muy heroicos que hayan sido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos que podemos resumir de ejemplo para el futuro? Bien, ejemplo para el futuro lo es Degrelle para evitar la infección de la modernidad, para evitar la infección del mundo moderno. Todos estamos sometidos inconscientemente al bombardeo masivo de la propaganda del sistema, de la propaganda no solo política, sino vivencial, es decir, en nuestras vidas, inculcando malas costumbres, malos hábitos, malos comportamientos, malas conductas, la dejadez, el egoísmo, el individualismo, el materialismo. Esto nos afecta a todos, y el que diga que no, miente, porque es así, porque somos humanos. Y a través de la televisión, a través del ocio del sistema, a través de muchas cosas, el mensaje de una forma subliminal nos va influyendo en las cosas no esenciales, y de las cosas no esenciales se pasa sin querer darnos cuenta, sin darnos cuenta se pasa a las cosas esenciales. A través de la música, o del ruido, mejor dicho, del sistema, pues se va llegando, o se va, digamos, siendo absorbido por la mentalidad del sistema, porque el sistema es ante todo una mentalidad. Y cuando esa mentalidad se hace con nosotros, digamos, nos dejamos influir por la mentalidad del sistema, pues terminamos dándonos cuenta, siendo carne del sistema. Da igual que nos pongamos una esvástica o una céltica, somos el mismo tipo humano que podemos encontrar en cualquiera de las personas que están mal influenciadas por la mentalidad del sistema, que como digo es ante todo una mentalidad, más que un poder económico, que también es ante todo una mentalidad, ¿no? Bien, pues Degrelle nos marca ese ejemplo, digamos, de luchador, pero sí, teniendo esa ética y ese valor. Para soportar, ejemplo también, para soportar la derrota y la soledad contra el peligro del individualismo y del aislacionismo. Muchos camaradas he conocido que han sucumbido al no hay nada que hacer, en estos tiempos no hay nada que hacer, y con ello justificar el aislamiento, que es una postura egoísta, el encerrarse en una torre de marfil personal, el abandonar la lucha. Son muchos los que tras muchos años de prometer acción y de jurar una lucha para siempre, se han quedado por el camino, han caído en intelectualismos o en un aislacionismo individualista, ¿no? No deja de ser una actitud, como digo, individualista y por lo tanto del sistema. El justificar el abandonar la lucha, pues claro, hay muchos pretextos, muchas excusas, muchos motivos para abandonar la lucha cuando ya no se tiene honor. Pero si se tiene honor, no existe ningún pretexto para dejar la lucha. Este es el ejemplo de Degrelle. Él solo, en el exilio, expuesto a una extradición donde le esperaba una condena de muerte, perseguido con saña toda su vida, cuando había hecho todo lo que ya se podía hacer, habiendo perdido la guerra, sin ninguna esperanza de éxito en el futuro, después de la derrota del 45. Él se mantiene, sigue en la lucha de otra forma, y sin caer, además, en la violencia, ni en el terrorismo, ni en el odio, ni tampoco en el individualismo intelectualoide. Por lo tanto, manteniendo además el contacto con la realidad. Como decía, cuando uno lee este libro, él habla de temas del momento. Decía que este libro está escrito en el año 92 y él habla de los problemas del mundo del año 92. Es decir, no se limitaba a contar batallitas de la Segunda Guerra Mundial, sino que hablaba de los problemas que había en el mundo que él vivía. Es decir, tenía esa inquietud por estar bien informado y en contacto con la realidad y no perder nunca el contacto con el mundo real. Frente a los planes ilusorios, faltos de toda realidad, pero también frente a los individualismos aislacionistas que predican la inactividad o las posturas intelectualistas y cobardes, frente a los que creen que todo se hace también en la calle con 4 gritos y panfletos, y frente a los que se retiran a su casa para llorar la derrota.
Grelle nos enseña lo que necesitamos porque lo ejerció. Alegría, no el típico nazi con cara de cabreado, con cara de mala leche o con estas neuras, ¿no? Frente al mal gusto, frente a la falta de ética y estilo y el ocio del sistema, él fue un hombre alegre que supo contagiar su alegría de vivir sin recurrir a las formas de ocio de la chusma del sistema. Siempre sonriente, de conversación interesante, amena y limpia, nos enseña que el nacionalsocialismo no es un mundo tétrico de quejarse de la derrota del 45 ni de odiar a otras personas, sino que es un mundo de alegría y de amor por nuestro pueblo, ¿no? Y esa ética personal, frente a aquellos que en su vida privada pues, tienen una vida que deja mucho que desear, pues él tuvo siempre una conducta personal intachable, ¿no? Frente a otras personas que han tenido, incluso dentro de nuestro mundo, una conducta personal miserable en temas económicos o en temas familiares, etcétera, etcétera. Es decir, él unió la lucha política e ideológica a su estilo de vida, siendo ambas siempre limpias y honradas. Otro ejemplo, ahora el futuro que nos deja de ver, es el de no rendirse. No rendirse jamás. Él nunca se rindió. Ni siquiera el día de la capitulación de la Segunda Guerra Mundial quiso rendirse. Frente al pragmatismo, al utilitarismo de que hay que ceder y pactar ideas a cambio de votos o de conseguir un puñado de militantes más, como hacen muchos partidos que caen en el electoralismo del sistema en muchos países, y aquí sin ir más lejos en España, aceptando el sistema, aceptando la democracia para no ser impopulares, para conseguir luego además un puñado de votos que aquí no se llega nunca ni al 1%, que luego además unos resultados ridículos. Se va cediendo nuestras ideas, se va cediendo la ideología. Y al final, ¿qué queda? Nada, quedan partidos de derechas, eso es lo que queda. Ese es el ejemplo que nos aporta de Grelle, no rendirse y no ceder nunca en las ideas. Se puede ceder en otros temas tácticos o estratégicos, pero nunca en las ideas. De Grelle no luchó en el exilio porque creía posible volver a Bélgica o lograr un éxito político posterior. Luchó porque él entendía que la lucha era un deber y sin ninguna esperanza de éxito en el futuro, sin ninguna esperanza ya de tener ningún éxito político ni de ningún otro tipo, continuó la lucha sencillamente porque él entendía que la lucha era un deber moral y por lo tanto no se puede dejar de luchar porque es nuestro deber. Ese es otro ejemplo para el futuro. Otro ejemplo, siendo católico fue SS, general de las Waffen-SS. Es decir, él dijo que ambas cosas no eran incompatibles frente a todas estas simbologías de militaristas o de querer dar miedo más que de amor al pueblo. De Grelle entiende que siempre él fue guerrero cuando tuvo que serlo en el frente del Este, pero nunca fue una persona violenta. Luchó con violencia cuando era necesario hacerlo, cuando debía hacerlo, durante la guerra, pero después jamás propuso agresiones ni barbaries como hacen los grupos urbanos o las tribus urbanas, ni nunca quiso instaurar una dictadura ni prohibiciones absurdas de ningún tipo. Y tampoco entendió nunca los temas de odio religiosos, de estas manías de cristianos contra paganos o de paganos contra cristianos. Se entendió perfectamente con Himmler, que no era cristiano, y él era católico, y se entendieron perfectamente. Él fue un ejemplo de que en las SS se podía ser un ferviente católico, como lo era él. Su libro Almas Ardiendo, que es un libro de obligatoria lectura, no es recomendable, es obligatorio leer Almas Ardiendo, porque es un libro poético, es un libro que es un ejemplo de espiritualidad y de amor, y no de odio ni de venganza. Por eso digo que hay que leerlo, para entender lo que realmente es lo que él llamaba la revolución de las almas. Porque además de la revolución política o social, que por supuesto que también reivindicaba, la verdadera y auténtica revolución, la que a nosotros nos debe de interesar, es la revolución de las almas, la que tiene que hacerse cada uno de nosotros en su propia alma. Otro ejemplo de futuro es no ocultar las ideas pese a que ello nos dé problemas, pero hacerlo siempre legalmente, dentro de la legalidad. Él siempre se negó a dar un golpe de Estado cuando se lo ofrecieron. Quiso llegar al poder de una forma legal. Él siempre respetó la legalidad. Pero nunca se ocultó como nacionalsocialista que era. Nunca ocultó que era nacionalsocialista. Nunca ocultó su admiración por Hitler. Jamás lo ocultó, jamás lo negó. Nunca pretendió ser perdonado ni ser aceptado en base a negar o renegar de lo que fueron sus ideas, de lo que fue él y de lo que era su vida. Y eso estando en el exilio y con fuertes presiones para ser deportado o secuestrado, incluso después de la muerte de Franco, donde ya no tuvo esa protección, y suponía por lo tanto un peligro real el ser extraditado, ¿no? Él jamás negó sus ideas para obtener nada a cambio, ni para ser perdonado.
¿Cuántos conocemos o hemos conocido que para obtener una mísera aceptación de un puñado de militantes más o de 100 votos más o de un puñado de votos, que luego además son ridículos, han renegado del nacionalsocialismo del cual salieron? Todos los hemos conocido. Y esto es lo que no podemos, lo que hay que evitar, lo que no podemos caer. Otro ejemplo para el futuro es el europeísmo, el sentido étnico de Europa. Él defendía lo que llamaba la Europa de las patrias carnales, que se germina en las Waffen-SS, en la famosa asamblea presidida por Himmler en el año 44, en Charlottenburg, donde se hace ese boceto del famoso mapa de la Europa de las etnias, que luego salió en el libro de Saint-Loup, sinónimo de Marcos Ger, y es la construcción de una nueva Europa que ellos habían pensado hacer, donde cada etnia, cada patria carnal de Europa, tendría su autogobierno, y luego habría una capital federal que se establecería en Viena, esa era la idea, y donde evidentemente los temas comunes como la política exterior, el ejército europeo, que eran las Waffen-SS, o otros temas, pues evidentemente estarían centralizados en esa capital federal que estaría en Viena. Pero como digo, cada etnia tendría su autogobierno. De Grelle triunfa políticamente en un país como Bélgica, donde había esos dos grupos étnicos y culturales, esas dos comunidades etnoculturales que son flamencos y valones, muy distintos entre ellos. Y él apuesta por Europa, no por un chauvinismo belga, no por un nacionalismo chauvinista, sino que junto a los flamencos apuesta por Europa, amando a Bélgica, pero no de una forma como un centralismo unificador, sino como un proyecto común para llegar a la unificación de Europa. Y él representa, por lo tanto, esa idea europeísta. Es otro de los grandes legados que nos dejó el europeísmo, con una base étnica, la de la Europa de las etnias. Otro ejemplo es contar lo positivo, no lo negativo. Frente a tantos que solamente saben criticar constantemente, que siempre están criticando lo que hacen unos, lo que hacen otros. No hay que criticar, simplemente hay que dar un mensaje positivo, nacional revolucionario, que es desde la defensa de nuestro pueblo, del arte, de la cultura, del amor a la comunidad y del amor o el sentido socialista comunitario de nuestra comunidad. Nuestro objetivo, por lo tanto, es la comunidad y no el odio a otras comunidades. Nuestro pueblo y no el odio a otros pueblos. Defender la nuestra y defender todas las comunidades siempre y cuando, evidentemente, nos respeten, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Digamos, una vía limpia ideológica por la cual, bueno, pues nada que ver con la imagen que el sistema ha dado de nosotros. Bien, como he dicho, voy a terminar la conferencia, después de decir un poco el ejemplo para el futuro que supone León de Grelle, con un último párrafo de este libro que fue de los últimos que él escribió y que va dirigido a los jóvenes europeos, es decir, va dirigido a vosotros. Es muy breve, y termino ya. Jóvenes camaradas de Europa, vuestro turno ha llegado. Materialmente, por supuesto, pero sobre todo espiritual e intelectualmente. Estad preparados. Dispuestos para el sacrificio, dispuestos para todos los sacrificios. Es decir, quien no está dispuesto a sacrificarse, quien no está dispuesto a asumir ningún sacrificio, no nos vale, no sirve. El cerebro, la mente, perfectamente nutrido y estructurado. El cuerpo fuerte para los más duros duelos, para las más duras lides. El alma iluminando vuestra proyección, vuestra actuación. El alma, como siempre decía, la revolución de las almas. Entonces, aquellos que se hayan preparado en la dureza de la lucha, vuestros sólidos brazos podrán izar sobre vuestros escudos esta victoria que los incrédulos creían inaccesible. Solo aquellos que tienen la fe vuelven y desafían con bravura al destino. Creed, luchad. El mundo se pierde o se conquista. Tomadlo. En el desierto humano donde se lamentan tantos corderos, sed los leones, fuertes e intrépidos como ellos, como los leones, y que Dios os ayude. Salud, camaradas. Quiero terminar con esta frase de León de Grelle y con el lema que yo estoy convencido de que de Grelle haría suyo, que es el que, en base a una frase de Julius Evola, es el lema de este Hogar Social Madrid. Mantenerse en pie en un mundo en ruinas. En definitiva, eso es lo que hay que hacer hoy. En un mundo que se derrumba por todas partes, lo que hay que hacer es lo que hizo de Grelle. Y eso es lo que nos toca hacer hoy nosotros. Mantenernos en pie, resistir, luchar y nunca abandonar la lucha. Dentro de la legalidad, con honradez, con ética y con estilo, pero nunca jamás dejar de luchar. Arriba Europa.
preguntas o...? ¿Preguntas? ¿Qué os pasa con las preguntas siempre? Las has dejado sin palabras. Bueno, cualquier pregunta que duda o comentario o que queráis, pues a ver. Sí. El paralelismo entre el movimiento marxista de Bélgica y el movimiento de Joseph Tiso en Eslovaquia, que también es un movimiento fascista que nació de la adhesión a la Iglesia Católica. Sí, Monseñor Tiso en Eslovaquia, efectivamente, que también era cristiano como muchos otros líderes. Bueno, y también podemos hablar del paralelismo del Rex con la falange de José Antonio. José Antonio y de Grell no se conocieron nunca personalmente, pero es cierto, se me ha olvidado decirlo en la conferencia, que en el año 34 José Antonio nombra a León de Grell número 1 de la falange exterior. Esto lo dice de Grell en sus memorias que llamó Memorias de un fascista, ¿no? O luego también con otro título, Hitler para 1000 años, que era su libro de memorias. Lo cuenta en sus memorias. Y bueno, pues él tenía la medalla León de Grell de la vieja guardia de la falange, que se daba a los que hacían militancia en falange antes de febrero del 36. Y la militancia en el carnet de vieja guardia de la falange es del año 34. En el 34 el jefe de la falange era José Antonio. Por lo tanto, el carnet número 1 de la falange exterior se lo da José Antonio a de Grell. No se conocieron personalmente, pero indudablemente José Antonio tenía conocimiento de Grell. Tenía conocimiento, aparte que José Antonio estuvo no en el primer, sino en el segundo congreso de Montreux, en Suiza, que fue un congreso de otros partidos fascistas, donde él interviene, toma la palabra, y allí también hubo algún representante belga en ese congreso de Montreux en el año 35. No estuvo de Grell, pero sí hubo algún representante. Es decir, no se conocieron personalmente, pero sí se conocían, digamos, pues a través de los contactos que había y a través del Congreso Fascista de Montreux en el año 35, claro, que es justamente cuando comienza a despuntar el Rex en Bélgica. Es decir, que había muchos puntos en común y, como digo, también con la falange. Para puntualizar simplemente, eso en uno de estos libros que has citado creo que le servía para estar protegido por el régimen de Franco y agregar para la naturalización. Y otra cosa que la mayoría sabrán, pero que por si alguno no lo sabe, de Grell es la persona que Hitler dijo si quisiera que fuera como usted. O sea que con eso ya pues entendemos qué tipo de persona es, en lo cultural. Y en los que nos guste más la acción, pues, o les guste, que por ejemplo los combates cuerpo a cuerpo era como practicar MMA con armas también. Y así 60 y tantos ejemplos, mucho más, porque era club de caballero con hojas de roble. Sí. O sea, una puntualización. Sí, es cierto, esa frase que has pronunciado es histórica, es conocida, y desde luego, bueno, que eso se lo dijera Hitler a un no alemán, Claro. y además los generales alemanes se tenían que cuadrar delante de Grell. Entonces esa evolución del chauvinismo a un europeísmo, esto de Grell contribuye a ello. Él dice que las Waffen-SS eran mayoría los no alemanes. En un millón de voluntarios de todas las nacionalidades de Europa, los alemanes eran minoría, con lo cual aquello era un ejército europeo en la realidad. Y entonces Hitler también se da cuenta de esto, hablan cada vez más de Europa y como digo, esos contactos que tuvo, bueno, se conocieron personalmente y esas reuniones que tuvieron les sirvió para avanzar en esa línea, ¿no? Algo tendría que tener Hitler cuando la admiración que de Grell sintió hacia él no cedió en el resto de su vida. Jamás renunció a ello y nunca estuvo dispuesto en su vida a que eso se cuestionara. Es más, él dedica el resto de su vida a tratar de, entre otras cosas, de limpiar la imagen que los enemigos del nacionalsocialismo quisieron destruir contra Hitler después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es verdad que él, si no se comprometió antes durante la etapa del exilio en España fue por no perjudicar al régimen que aquí le dio acogida. Pero tras la muerte de Franco sí que se volcó mucho más, a pesar de que ya no tenía esa protección y podía ser más peligroso para él, se volcó mucho más tanto en escribir libros como en dar pues, conferencias o mítines incluso, que para los que tuvimos la ocasión de conocerle y de escucharle era impresionante como un hombre de 80 y tantos años seguía manteniendo una oratoria que te dejaba electrificado. O sea, es el típico orador de los años 30 que ya no existía, ¿no? Ese estilo no lo perdió nunca. O sea, te das cuenta que estabas con un joven de 80 y tantos años, con un espíritu absolutamente vitalista, de lo que ya no se ha vuelto a ver, no sé, o sea, gente de otra pasta. Eso es lo que más llamaba la atención, ¿no? O sea, aparte de la sencillez de que no es una persona que te va por encima del hombro y tú qué vas a contar y tal,
eso también dice mucho a su favor, es ese espíritu joven, vitalista, de un vitalismo tremendo, ese empuje que tenía, incluso teniendo más de 80 años, es lo que realmente te dejaba por la boca abierta. ¿Alguna pregunta más? Yo creo, para terminar, simplemente he hecho esa introducción histórica porque, claro, yo creo que era necesaria, pero creo que realmente lo importante es la segunda parte de la conferencia, que nos quedemos con el ejemplo para el futuro, y eso es lo que nos queda, porque todo lo demás es el pasado, son pues eso, las batallas de la Segunda Guerra Mundial, tiempos muy heroicos, sin duda alguna, que está muy bien conocer, pero es un pasado que nos pilla ya lejos, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Entonces lo que nos queda es el ejemplo. Ejemplos como lo de Grell, o como el de Rudolf Hess, o como los que hemos mencionado, son los que nos tienen que marcar para el futuro y son los que nos van a servir para no dejar de luchar nunca, para que nos mantengamos siempre en pie en un mundo de ruinas. Bueno, yo tengo una cuestión algo más histórica, ¿no? Bueno, supongo que tú te acordarás, no sé si el resto, cuando por ejemplo el Rex salía con la escoba, ¿no? La famosa escoba que ponía Rex, ¿no? Lo recordé hace un tiempo, hace unos meses, porque salió Pablo Iglesias con la escoba, ¿no? Diciendo que iba a limpiar el Congreso, la corrupción, etc. Y siempre me acordaba de eso, ¿no? Cuando León Degrelle salía en Bélgica en los años 30, imitando no, porque no sé si lo inventó él o lo copió de algún sitio, eso es lo que quería saber. No lo copió, lo inventó, efectivamente. El símbolo de la escoba para barrer lo podrido, que era barrer lo podrido, esto lo empezaron a hacer ellos en los años 30, las campañas que hacían en las asambleas, en las campañas, en las elecciones en las que se movía el movimiento rexista. Pues una de las cosas que hacían esto, iban con una escoba y a lo mejor donde había una reunión de políticos corruptos se ponían a barrer la calle delante y estaban barriendo la porquería, ¿no? O sea, que podemos decir que Pablo Iglesias es un copiota del nacionalsocialismo del fascismo. Yo no sé si lo habrá copiado de él, pero posiblemente... Tiene coletazos, nunca es mejor posible, dicho. es Tiene posible. cositas que... Es posible, pero sí, el original es este. Que además me parece súper original, ¿no? Pues sí. En aquellos años hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pues hoy si sale el PP podríamos ir a Génova a valer. Sí, es una buena Oye, escoba es otra cosa, ¿no? Pero en lugar escoba... Es una buena idea, ¿no? Ostras, no, pues en serio. Simpática, original y muy buena. Que lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Quedaos. Sí. Me parece una idea genial. ¿A qué no cierra el brico? Solo así. ¿Alguna cosa más? Darte las gracias. A vosotros por Un placer. A vosotros. El abrazo para vosotros y para el Hogar Social Madrid, porque sois lo mejor. Ya no es lo mejor, no es peloteo, es lo que queda. Es que no queda más, no queda más. Y tenemos que ser conscientes de esto, es esto lo que hay. Y esto es la enorme responsabilidad que tenemos nosotros, los que quedamos, especialmente me dirijo en estos jóvenes, que sois los que tenéis la responsabilidad de tirar en adelante en los futuros años de lo que queda, porque es que no hay más. Esto, punto. Pues nada, con esto y un bizcocho al Quijote los que quedan. Recuerdo que hay todavía disponible lotería de los... Bueno, ya está. Lo que ya se va, se acaba. La lotería se acaba, hemos perdido.